Miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Redención Salesiana, querido Juan Manuel, compañeros de los medios de comunicación que se encuentran hoy aquí, cofrades, amigos y amigas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos y bienvenidas al cuarto de los actos que componen el calendario de actos conmemorativos con motivo del 5º aniversario de la página Cofrades Jerez Pasión. Y en esta ocasión nos encontramos en las instalaciones de la Hermandad de la Redención Salesiana para disfrutar de la conferencia Confinamiento, una devoción sin fronteras, que está a cargo del reconocido escultor palaciego don Juan Manuel Martín. Juan Manuel, natural de los Palacios de Villafranca, provincia de Sevilla, sentía desde muy pequeño vocación por el arte, donde sus juegos y distracciones siempre estaban relacionados con el dibujo, el barro y la madera. Entre las hojas de sus libretas siempre aparecía pintado un rostro de Cristo o la Virgen. Niño siempre vinculado a la Iglesia, sus amigos de pequeño le decían que cuando fuese mayor sería sacerdote, pero su destino estaba enfocado a otra profesión. A los 8 años realiza una dolorosa de tamaño académico, que aún conserva, empleando para tal consecución un conglomerado de materiales, la cara y manos de barro, el cuerpo de papel de periódicos y precintos, los brazos de alambre para poder ser vestida y todo ello sujeto a una estructura de madera y alambres. Siempre tuvo decidido la profesión que quería ser de mayor, que era ser escultor del Señor y de su bendita Madre. Juan Manuel comienza sus estudios primarios en la desaparecida Escuela de las Casas Baratas. Después pasa al Colegio de María Doña, El Molino, y por último termina en el Colegio Juan Hidalgo. En el año 1995, terminada la EGB, con solo 14 años se matricula en la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla, donde comienza a recibir clases de dibujo, modelado, talla, anatomía. Compagina sus estudios con el aprendizaje en el trianero taller del escultor don Antonio Dubé de Luque, en el que permanece hasta el año 2004, en el que termina sus estudios y ya se independiza, para trabajar en su propio taller. Su primer taller se instala en el lavadero que tenía su madre en la azotea de su casa, de escasamente 4 metros cuadrados. De allí sale su primer encargo, que son los candelabros de guardabrisa de la Hermandad de la Borriquita de los Palacios, contratado en el año 1996, cuando aún contaba con 16 años de edad. A partir de ahí, comienza a recibir distintos encargos de distintos lugares de la geografía española, entre los cuales podemos destacar la realización de las imágenes del Señor de la Redención, Judas Iscariote, Centurión Romano y Nuestra Señora del Rosario, todas talladas en madera policromada para la Hermandad de la Redención de Jerez de la Frontera. La imagen del Señor resucitado en madera tallado para la Hermandad de los Servitas de los Palacios de Villafranca. La imagen del Cristo de la Esperanza, también tallado en madera, para la Hermandad de la Borriquita de los Palacios de Villafranca. Y la imagen de María Santísima del Confinamiento, al cual se le rinde culto en este santuario de María Auxiliadora, entre otras imágenes. También ha restaurado a las imágenes de San Juan Evangelista, del siglo XV, de la Hermandad de la Sangre de Écija, Sevilla. Al resucitado del siglo XVIII de la capilla de San Sebastián de los Palacios de Villafranca, a las imágenes de nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de los Dolores, de la Hermandad de los Morados de Alaurín de la Torre, Málaga, a la imagen de San Sebastián de la parroquia de San Sebastián de Alaurín de la Torre, Málaga, entre los más destacados. También ha realizado la talla del trono de nuestro Padre Jesús Nazareno de la Hermandad de los Morados de Alaurín de la Torre, del paso del Cristo del Perdón de la Hermandad de la Amargura de Pozo Blanco, Córdoba. También ha tallado el retablo de Nuestra Señora de la Candelaria de la parroquia de San Sebastián de Alaurín de la Torre. También los 6 candelabros de guardabrisa de la Hermandad de la Borriquita de los Palacios de Villafranca, entre otros. En el año 2005 adquiere su actual estudio, cita en la calle Cardenal Espínola de su querido pueblo de los Palacios de Villafranca, con mucha más superficie. Aquí desarrolla labores de imaginería, talla y restauración. Ha participado en diversas exposiciones como monarco durante 8 años consecutivos. La Exposición Nacional de Imaginería, exposición celebrada en la Basílica de los Agustinos en Viena, Formas y Modelos en Cáceres, Semana Joven del año 2001, celebrada en Los Palacios, Feria Agrogranadera y Comercial, también celebrada en Los Palacios, entre otras. En el año 2007 realiza en Barcelona, en la prestigiosa Escuela Ecore, un curso de especialización en la restauración de pintura y escultura policromada. En abril de 2008 le conceden una beca por la Academia Europea Leonardo para realizar en Italia prácticas de métodos nuevos aplicables a la restauración. Allí fija su residencia durante 3 meses en la ciudad de Florencia,
donde trabaja restaurando la grota Buontalenti, llegando a intervenir en las famosas esculturas de los esclavos talladas por el gran Miguel Ángel Buonarroti. También realiza la restauración del crucificado fechado en 1423 de la Basílica San Giovanni de Florencia. En el mes de julio llega hasta la misma casa pontificia del Vaticano en Roma, donde llega a conocer a distintos prelados. En el mes de octubre de 2008 le llega la feliz noticia de que será recibido por su santidad Benedicto XVI el 12 de noviembre del mismo año. En dicha audiencia le entrega al Santo Padre una réplica de la Santísima Virgen de las Nieves, patrona de los Palacios de Villafranca, tallada en madera de caoba policromada y estofada en oro, en cuyo manto lleva impregnado el escudo del pueblo. Ha trabajado para importantes personalidades y lugares del mundo como la Casa Real Española y para el cónsul de Costa de Marfil. Actualmente, además de muchos lugares de España, trabaja para la ciudad colombiana de Neiva, para Palermo, Italia, Guanajuato, México, Suiza, Venezuela, la India y Florida. Desde estas líneas agradecemos infinitamente a Juan Manuel su participación y su implicación en nuestro 5º aniversario para poder realizar esta conferencia. Y por supuesto, agradecer a la Hermandad de la Redención Salesiana por abrirnos las puertas de su casa para poder realizar la misma. Sin más dilación, cedo la palabra a Juan Manuel para dar comienzo a la conferencia. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y a disfrutar de esta maravillosa noche. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a Sergio por esta breve semblanza que has hecho. Y bueno, como siempre digo, pues para mí es un auténtico placer compartir estos ratitos con vosotros. Y sobre todo, pues cuando me pidió de que diéramos esta conferencia para hablar de la Virgen, pues indudablemente no podía negarme, porque siempre hablar de la Virgen para mí creo que es uno de los gozos privilegiados de la vida. Y luego, pues bueno, hablar de María Santísima del Confinamiento, pues muchos de los que estáis aquí pues lo conocéis, sabéis cómo ha transcurrido todo y han ocurrido tantas cosas bonitas que sinceramente no me canso nunca de contarlas. Como bien sabéis, no soy un ilustre orador, no soy una persona que se dedique a hablar. Creo que me expreso mejor con las manos que con la palabra, pero bueno, intentaré por todos los medios de transmitir todo aquello que sentí, todo aquello que viví, sobre todo, para que al final de esta intervención conozcáis y sepáis por qué el lema de esta conferencia, ¿no? Confinamiento, una devoción que traspasa fronteras. Pues bueno, también agradecer a la Hermandad de la Redención por abrirnos estas puertas y por volver hasta aquí de nuevo ofreciendo esta conferencia. Bueno, pues para los que no me conocéis, como bien ha dicho Sergio, ya he adelantado mucho de lo que forma el comienzo de esta conferencia. Yo nací en Los Palacios un 13 de agosto de 1980 y como bien ha dicho, pues no me voy a repetir mucho porque ya lo habéis escuchado. Desde niño pues siempre sentía la vocación y esa ilusión de poder retratar a la Virgen y al Señor, ¿no? Como siempre decíamos. Como anécdota, pues puedo contar a mi padre, ahí veis a mi padre y a mi madre, al cual le agradezco siempre enormemente tanto sacrificio y tanta constancia como tuvieron, que a pesar de las vicisitudes que vivíamos en casa, pues ellos se sacrificaron para que yo nunca dejara de estudiar y pudiera cumplir mi sueño, ¿no? Que hoy pues veo hecho realidad. Pues bueno, yo desde niño siempre sentía esa vocación por retratar a la Virgen y a Cristo. Y mi padre, bueno, pues era un agricultor, ahora ya está jubilado. Y recuerdo que íbamos a Gerena, a un cortijo donde él trabajaba, y en aquel pueblo había una persona que tenía un bar que se llama Bar La Bomba, y este hombre pues es escultor. Y yo desde niño cada vez que iba pues me quedaba prendado de los relieves y las esculturas que tenía en el propio bar. Y siempre le decía
a mi padre, lógicamente, porque yo era muy cortado para poder decírselo a las personas. Le decía, pues, papá, dile que me haga algún día una virgen. Y ya mi padre, cuando se cansaba de escucharme, pues se lo decía a este hombre, que se llama Juan. Le decía, Juan, mira lo que dice, que a ver cuándo le haces una virgen. Y las palabras de este hombre siempre me decía, tú la tienes que hacer mejor que yo. Yo no es que la haga ni mejor ni peor, pero ya ese hombre presentía a lo mejor en mi ilusión el que me iba a dedicar pues a esto, ¿no? Y bueno, como he dicho anteriormente, pues le agradezco enormemente a mis padres ese trabajo y ese esfuerzo que hicieron para que yo consiguiera llegar a hacer lo que siempre soñé, ¿no? Ser escultor. Y bueno, con respecto a la imagen de la Virgen del Confinamiento, pues ahí está la persona que me inspiró. Aquella noche del 19 de marzo, ya en pleno confinamiento y sobre todo pues viendo su foto hacía escasamente 2 meses o 3 que la había perdido, y estaba mandando unos correos para cancelar visitas que tenía en el taller de niños que asiduamente cada año asisten al taller para comprobar cuál es el trabajo de un imaginero y cuáles son los entresijos que siempre se cuecen en un taller en donde, por desgracia, muchas veces siempre se trabaja de puertas para adentro. Es un trabajo que siempre lo han tenido muy reservado, con mucho misticismo. Y yo pues sinceramente siempre tengo ese lema que nos dice el Evangelio que cuando tengamos un don que lo compartamos, porque si no ese don se nos quita y si lo compartimos pues se nos puede multiplicar. Y yo, como bien sabéis los que me conocen, pues lo que tengo lo ofrezco a quien lo necesita. Pues desde hace muchos años recibo visitas de niños escolares que a día de hoy me lo encuentro por la calle y a lo mejor ya le he perdido la pista porque un niño en cuestión de 2 años cambia y ya no lo reconoce. Pero sin embargo a ellos no se le olvidan nunca la visita que hacen al taller y hay veces que me encuentro con algunos que ya tienen una cierta edad y me dicen, todavía tengo guardada la lagrimita de cristal que me diste. Y entonces pues claro, en aquel tiempo todo estaba cerrado, nos teníamos que quedar confinados y yo pues tenía que mandar correo para cancelar esas visitas que íbamos a tener. Y aquella noche, con la fotografía que tenía al lado del ordenador de mi madre, pues no sé, sentí la necesidad de que la Virgen tenía que estar en nuestras vidas. Y como cada persona cuando tiene un problema, parece que el problema no es tan grave cuando se lo cuenta a su madre, pues yo sentía esa necesidad de que en este tiempo pues teníamos que tener a nuestra madre al lado. Yo por desgracia la había perdido, pero siempre espiritualmente siempre la tengo y la Madre del Cielo pues lógicamente nunca nos abandona. Y bueno, quiero pararme en este caso porque sí es verdad que cuando tú estás en esa rutina diaria, pues hay veces que no te das cuenta del porqué de las cosas. Pero ya cuando te enfrías un poquito, te paras a pensar, pues vas viendo las cosas con realidad. Y bueno, tengo que decir de que yo con mi madre pues tenía una dualidad, una confianza extrema, y cada vez que me llegaba un encargo de una virgen, pues siempre se lo contaba, ¿no? La misma vez que si era cualquier tipo de encargo de restauración. Pero con el tema de la virgen siempre me decía, pues esta un poquito más clara que la anterior, no la ponga tan morena, o esta por la más morenita por el sitio donde va. Y siempre teníamos esa cosita. Y el día que ella fallece, pues en el lecho de muerte, pues lo único que se me pasó por la mente fue decirle, ahora que la estás viendo, dime cómo es. Y bueno, ahí creo que comenzó todo, porque ella murió en diciembre, nos vamos a marzo, que es cuando nos confinan, y ahí es donde siento la necesidad de hacer una virgen. Como bien sabéis, muchas veces lo he contado, no tomé decisión o no consulté la decisión con nadie, sino que simplemente lo puse en las redes sociales, que al día siguiente empezaba la talla de una imagen de la Virgen, la cual nunca la hice por ánimo de lucro, sino que desde el primer momento dije que la regalaba a una parroquia, a una asociación, a una hermandad que estuviera dispuesta a darle culto
y que como símbolo de acción de gracias por la finalización de la pandemia, pues la tuviéramos ahí, ¿no? Como reflejo, como madre de todos, ¿no? Pues ahí es donde está el comienzo de todo, ¿no? Aquel artículo que publico el 19 de marzo de 2020, en donde pues comento lo que os he dicho. Y sinceramente es uno de los mensajes que muchas veces lo analizo. Era muy arriesgado porque yo nunca había hecho un directo en redes sociales. Había veces que había participado en entrevistas donde todo estaba consensuado, ¿no? Las preguntas y demás. Pero ponerte delante de una red social donde no estás hablando con nadie era algo tan complicado que ni siquiera lo pensé, sino que simplemente tenía que arriesgarme y tenía que sacarlo adelante. Pues nos ponemos a trabajar, empezamos el primer día, empiezo a modelar la mascarilla de la Virgen y jamás en mi vida pues me imaginaría dónde iba a llegar esta repercusión. Recuerdo que aquel día pues había unos 15 o 20 espectadores viéndome y bueno, tuvo una duración de unos 15 minutos o cosas así. Y nos alargamos un poquito más porque metimos 2 o 3 marchas que algunos de los que nos veían hicieron esa petición y por eso nos alargamos, creo que a 20 minutos no llegamos. Y digo, bueno, pues mira, pues el primer día lo he sacado bien, yo creo que el segundo y el tercero pues irá también. Total que ya cogimos la dinámica de que la gente pues estaban viendo, nos preguntaba, pero siempre estábamos en ese balance de 15, de 20. Sí es verdad que con el tiempo pues iba creciendo y aquello pues llegó a lo que todos sabéis, ¿no? Que fue algo totalmente impresionante en donde pues había miles de personas conectadas, nos llegaban de 2 a 3 mil mensajes diariamente y ya no podíamos estar 15 minutos, sino que ya tuvimos que alargar a 1 hora, hora y media. Y luego también teníamos el chantaje que nos hacíais vosotros, que si a lo mejor empezábamos 5 minutos tarde, eso lo teníamos que pagar por lo menos con 20 minutos, un cuarto de hora de penalización. Pero bueno, nosotros lo hacíamos gustoso y la verdad que os sentíamos tan amigos y tan cercanos que parece que estábamos con gente de nuestra familia. Y bueno, y a partir de ahí pues comienzan a llegar mensajes, ¿no? Mensajes pues que personas que estaban enfermas, personas que necesitaban ese aliento de que alguien los escuchara, personas que estaban solas, como ahí recuerdo a varias, ¿no? Como Mari Espinar, que era de Granada, Antonio, que era de Linares. Había muchas personas que en la soledad de su casa pues sentía en nosotros y en los que os conectabais cada día pues esa complicidad y esa cercanía. Y bueno, ahí podéis ver algunos de los mensajes, ¿no? De que, bueno, y en distintos idiomas. Y bueno, no sé si esto puntea, creo que sí. Aquí podéis ver parte de la cantidad de mensajes que recibía todos los días, de 500 a 600 mensajes. Cosa que a día de hoy casi sigue igual, porque una de las cosas que en todo este tiempo he conseguido, y además lo digo con orgullo porque es así, es verdad, que puedo decir que tengo amigos en todo el mundo, porque me escriben diariamente pues desde la India, desde Argentina, desde Quito, de muchísimos lugares, y me siento orgulloso de tener personas como amistad, ¿no? Y ahí podéis ver pues mensajes que iban llegando. En aquellos mensajes pues también había muchas personas que lo estaban pasando mal, necesitaban desaliento y parecía que el hecho de yo estar tallando la imagen de la Virgen pues estaba más cerca de Dios que ellos y lógicamente pues no, yo estoy a la misma distancia que todo el mundo pero ellos así lo consideraban, ¿no? Y sí es verdad que bueno, cuando nos pedían alguna oración, alguna vela, pues intentábamos de complacerlo, hasta incluso muchas veces por videollamada rezábamos juntos. Recuerdo palabras que me decíais cuando me conectaba en directo y me decían, pues hoy estás triste, hoy estás... Veo a Mari Carmen que se ríe porque saben que es verdad. Y a lo mejor 10 minutos antes me había estado de llorar con alguien que no conocía, porque me había contado su problema y la verdad es imposible de tú no asumir ese problema porque
porque eres humano, ¿no? Y te pones a la misma circunstancia de ellos y lógicamente es imposible no sentirlo. Pero aún así, pues yo creía, y así lo creo, de que era mi deber en ese momento. Había que darle esa tranquilidad a las personas que lo pasaban malamente y bueno, tengo que decir que no eran mis mejores momentos, porque yo estaba aportando algo que yo muchas veces escaseaba en mí. Pero bueno, ahí estuvimos a la altura y lógicamente llamadas internacionales desde Reino Unido, desde Francia, desde Italia, de muchísimos lugares que incluso muchas veces me daba hasta temor de cogerlo, ¿no? Porque decía, yo no sé si esto es un spam pero claro, lógicamente cuando yo veía que me llamaban de un lugar y de otro, digo, esto tiene que ser seguidor. Y había veces que lo podía coger porque me podía entender con esas personas, pero había veces que no lo podía coger porque era imposible de hablar su idioma. Hay lugares donde se habla el inglés, pero depende, el sitio pues tiene un acento, tiene otro, entonces lo puedes entender más o lo puedes entender menos, pero antes de arriesgarme por él, prefería hablarlo por mensaje que a unas malas pues podía tirar del traductor y demás, ¿no? Y bueno, ya os digo, mi trabajo diario desde por la mañana que me levantaba hasta puedo decir que muy bien las 5, las 6 de la mañana contestaba mensajes y ya el sueño me rendía, pues en la medida de lo posible intentaba atender a todo el que lo ha solicitado. Y ya os digo, ha sido un tiempo totalmente inexplicable en donde he intentado dar de mí todo lo que estaba a mi alcance. Como he dicho antes, muchos de los mensajes que iban llegando, pues pedían vela, que le pidiéramos a la Virgen, porque sus hermanos se lo habían llevado a hospitalizarlo porque bien estaba con el COVID o con su enfermedad se había agravado. Y todos sabéis que cuando alguien entraba en el hospital entraba solo, ahí no había nadie que lo pudiera acompañar. Pues ante la desesperación de esas personas se agarraban un clavo ardiendo. Pedían que encendiera una vela. Ahí hay una de las fotografías que ya la Virgen estaba policromada, pero incluso cuando era de barro también tenía velitas encendidas. Incluso había veces que a las tantas de la noche, por la diferencia de horario de un lugar y de otro, yo salía de mi casa, que muchas veces me decía, digo, me van a tomar por loco porque salía con el pijama y la bata, lo que tengo que atravesar son 10 metros para llegar al taller, pero yo salía corriendo con la bata y digo, me van a tomar por loco. Pero es que esa persona es que necesitaba de esa oración, necesitaba de esa cercanía con la Virgen. Y bueno, y a través de esa devoción pues fueron surgiendo muchos detalles, como aquellas pulseritas que hicimos con la medalla de la Virgen, aquellas bolsitas de viruta que una persona se atrevió un día a pedirla, y esa bolsita que se envió se convirtieron en casi 3.800 bolsitas. Llegaron hasta Arabia Saudí. Y era como un símbolo de reliquia en donde, bueno, muchísimas personas, pues ahí podéis ver que se tatuaron aquella bendita locura que un día comenzamos y que a día de hoy pues todavía continúa. Comienzan a llegar pues regalos que sinceramente a mí me extrañaba porque no se había terminado la Virgen y ya había gente que le querían ofrecer detalles por gracias concedidas. Y yo decía, pero si normalmente la Virgen adquiere devoción cuando está en un altar y está bendecida, ¿cómo ella, siendo de barro, ya ha concedido gracias, ¿no? Y lógicamente, pues bueno, ella fue la intercesora, la intermediaria. Lógicamente, quien hace que se consigan esas cosas es la fe que cada persona tenga. Pero a partir de ahí pues comenzaron a llegar pues regalos, ¿no? Que todos habéis visto, todos conocéis, de broches, de cotillas bordadas, símbolos característicos como los jazmines, que fue algo como homenaje que yo hice a las personas mayores de mi pueblo, ¿no? Y ya se ha consolidado como la flor típica de la Virgen. Y bueno, y cada uno pues iba aportando lo que buenamente podía, ¿no? Había personas pues que colaboraron en la creación de su primera ropa, como era la de brea. Porque sí es verdad que cuando me comentaron que de qué forma se iba a despedir a la Virgen, pues
de la misma naturalidad y sencillez con la que se había tallado y se había creado, yo quería que se fuera. Y además también es un atuendo en el que cada año se repetirá, porque cada cuaresma que llegue la Virgen se vestirá de brea y tendrá ahí ese cariño y ese amor que todos los fieles en aquel momento pues le ofrecieron a la Virgen. Y entonces pues más sencilla que vestir de brea pues no había otra indumentaria. Entonces pues se decidió y bueno, pues hubo unos que colaboraron económicamente, otros con su trabajo y así se fue gestando todos estos regalos. Comienza a abrirse, a expandirse la noticia de la creación de la Virgen. Yo sinceramente de memoria no sabría decir a cuántos medios he atendido, pero sí es verdad que muchas veces los amigos me decían, todos los días te veo en el televisor, y es que era verdad. Si no era en el televisor, era en plataformas digitales, en páginas, y sinceramente pues se expandió de tal punto que la devoción pues fue creciendo. Y es que era algo que también fue tan noticia en aquel momento que era indispensable para los medios de comunicación. Yo recuerdo que el día de la bendición, la bendición de la Virgen fue la portada de todos los bloques informativos de Canal Sur. De hecho, están ahí grabados y todos los bloques informativos de la televisión de Canal Sur comienza con la bendición de la Virgen. El hecho de que cuando se analiza todo ese sistema y toda esa repercusión que tuvo, pues para que un bloque informativo de una comunidad autónoma y de una cadena como Canal Sur, para que sea cabecera de noticias tiene que ser algo bastante grande. Y de hecho ella lo fue. No solamente los medios de comunicación, sino que también pues la prensa, los boletines digitales y bueno, puedo decir pues que han llegado a escribirse artículos, pues bueno, ahí podemos ver El Heraldo de México, hay páginas argentinas, venezolanas, incluso bueno, en Colombia se hicieron varias retransmisiones de unas plataformas que hay allí de artistas para que los artistas colombianos pues tomaran nota y mostraran lo mismo que se estaba mostrando con la Virgen. Como bien sabéis, la Virgen pues yo quería que se identificara y que fuera única. ¿Por qué fuera única? Porque nos cogió en un momento único, en un momento que ojalá Dios quiera que no se vuelva a repetir. Porque bueno, de aquellas circunstancias pues lógicamente entre todos nos dábamos ánimo, nos consolábamos y bueno, yo creo que hicimos un poquito más ameno ese confinamiento, pero sí es verdad que la Virgen cada vez que se viera o cada persona que se pusiera delante, a través de ella viera los 3 meses que pasamos, que sufrimos, que lógicamente no son 3 meses, luego se alargó, que todavía incluso hoy en temas administrativos y demás pues estamos sufriendo los problemas del COVID, ¿no? Con citas y con historias. Pero bueno, lo malo fueron los 3 meses. Y yo quería que cuando alguien se pusiera delante, pues que la Virgen misma les resumiera todo lo que habíamos pasado. ¿Cómo lo podía resumir? Pues mira, con las 3 lágrimas, como bien sabéis, que se le puso por los 3 meses de confinamiento. Los jazmines, como he comentado antes, que era un homenaje a las personas mayores que en sus tiempos, cuando no existían tantos perfumes y tantas fragancias como hoy tenemos, pues ellas se aseaban y se ponían su muñita de jazmín para que tuvieran ese olorcito, ¿no? que desprendía la flor. Y bueno, aquí podéis ver, que todos lo visteis en directo, cómo se metió dentro un registro de aquellos cerca de 900 niños que bueno, algunos nos veían diariamente, otros nos veían asiduamente, pero sí es verdad de que sus padres diariamente estaban con nosotros y querían que sus niños pues estuvieran bendecidos y protegidos. Entonces pues metimos dentro un registro de cerca de 900 nombres de niños y niñas, pero a la misma vez también tiene un registro de lo que ocurrió hasta la fecha en que se metió ese documento, con datos,
porcentaje de personas enfermas, personas contagiadas, personas fallecidas, no solamente en el mundo. Hay otro dossier en el que especifica todo lo que pasamos aquí en España. Entonces, sinceramente, la Virgen, tanto físicamente como interiormente, es un vivo reflejo de aquel confinamiento. Como he dicho antes, bueno, pues comienzo a enviar esas bolsitas de viruta. Aquí podéis ver algunas. Aquí veis las cartas preparadas para enviarlas a distintos sitios, no solamente de aquí del país, sino que también se mandaron a países forasteros. Y bueno, y aquí podéis ver la alegría de algunas personas cuando recibían aquella reliquia. Que bueno, luego me gustó la forma que tuvieron, porque en cada bolsita pues iba una cantidad considerable de viruta. Pero cuando se empezaron a repartir, que sí es verdad que fueron escaseando, ellos mismos compartían sus propias bolsitas y se las daban a familiares y amigos para que cada uno tuvieran que fuera una lasca de la Virgen. Y aquí podéis ver algunos de los altares que montaban en su casa, ¿no? Donde tenían las imágenes de su devoción, pues ahí estaba también la reliquia de la Virgen del Confinamiento, que en este momento todavía no se sabía que iba a ser confinamiento, esa vocación. Porque una de las cosas que yo siempre tenía, que como tenía la intención de donarla, pues que fuera la propia hermandad o parroquia la que entre las dos partes pues concretáramos esa vocación. Pero sí es verdad de que por muchos nombres que le pusiéramos, esperanza, dolores, angustias, lágrimas, la Virgen se conocía en el mundo entero por la Virgen del Confinamiento. Una vocación que no era usual, no se había escuchado nunca, pero sí es verdad de que, bueno, todo el mundo tenemos un nombre, pero también nos conocen por un apodo. Entonces, si ese apodo lo podemos hacer nombre, ¿por qué no lo vamos a hacer? Pues bueno, cuando se abren un poquito las puertas de aquellos cierres perimetrales que teníamos y la gente empieza a poderse mover, pues mi taller parecía un santuario. Todo el mundo que quería ir a verla tenía las puertas abiertas y bueno, ya fuera o bien por la mañana temprano o a las tantas de la noche, que también se han recibido visitas, la Virgen siempre ha estado a disposición de todas aquellas personas que lo han buscado. Y aquí podéis ver pues fotografías de muchas personas que se acercaban desde un lugar y de otro del mundo, o sea, del mundo de España, porque tengo que decir que llegaron gente de Bilbao, de Toledo, de Asturias, Valencia, Sabadell, y bueno, y Andalucía pues desde un pico a otro llegaron gente. Como anécdota os puedo contar una familia de Toledo que me llama un jueves por la tarde y me dice: Juanma, ¿podemos ir mañana viernes a ver a la Virgen? Digo, por supuesto que sí, podéis venir y las puertas están abiertas. Y me dice, pero el único problema que tenemos es que trabajamos e iríamos después de trabajar. O sea que llegaríamos sobre las 12:30 a la 1 de la noche. Digo, bueno, pues mira, pues sin problema, porque de todas maneras yo voy a estar despierto porque sigo contestando mensajes, así que cuando ustedes vengáis de camino que vayáis a llegar me avisáis, yo me voy al taller y os lo preparo y abro para que pues llegaron cerca de la 1 y algo. Pero ¿cuál era la curiosidad de esta familia? Que tenía que volver rápido para atrás porque a las 7 de la mañana entraban también a trabajar. Pero ellos se cargaron el viaje, aparte del esfuerzo del trabajo, para ver la devoción de la Virgen. Y bueno, también podemos decir, porque pasó aquí en Jerez, y de hecho los hermanos de la Redención pues lo saben, se presentó un hombre de Fuerteventura que había cogido un avión, había llegado hasta Jerez, aquí en el aeropuerto, había cogido un taxi, lo trajo hasta las puertas del santuario, estuvo viendo a la Virgen, se hartó de llorar delante de ella, cogió el taxi de nuevo que lo estaba esperando y se fue al aeropuerto porque tenía otro vuelo de vuelta para Fuerteventura. Eso, hay veces que estamos cerca de nuestras hermandades, de nuestras imágenes de devoción, y por desgracia muchas veces no lo hacemos. Y este hombre se hizo un montón de kilómetros en avión para poder llegar hasta las plantas de la Virgen que sentía y le tiene devoción. Pues cuando bien he dicho, cuando se empieza a abrir un poquito, nos llegan peticiones de seguidores y de parroquias, incluso catedrales, como la Catedral de la Almudena de Madrid,
que querían que la Virgen estuviera expuesta para la devoción y sobre todo para aquellos seguidores y devotos que la Virgen tenía en distintos sitios. Puedo decir que llegaron peticiones pues desde Rota, que era un convento de, creo que si no me equivoco, del Espíritu Santo, puede ser. No te acuerdas, ¿no? Creo que eran del convento del Espíritu Santo de Rota, la Catedral de la Almudena, en Valencia, donde está la Virgen de los Desamparados, que es la patrona, Almería, Cuenca, en fin, puedo nombrar un montón de lugares que estaba previsto de que la Virgen peregrinara. Incluso había una asociación que se llama Peregrinos de la Virgen, que estaban dispuestos a que la Virgen peregrinara por todos los puntos de España. Que bueno, lógicamente no llegamos a hacerlo porque veíamos de que era algo que se iba de órbita. Los seguidores y devotos estaban deseando de saber el lugar donde iba a estar la Virgen. Y bueno, y aparte también teníamos el problema de los cierres perimetrales, que hoy nos abrían, pero dentro de 3 días volvían a cerrarnos. Entonces, una de las cosas que yo tenía es que no quería arriesgarme a que nos cerraran y la Virgen pues le cogiera en Madrid, o le cogiera en Murcia, o le cogieran en algún sitio. Entonces, el primer lugar donde la Virgen iba a peregrinar era al hospital de San Juan de Dios, que hay en Bormujo, que había varios enfermos que nos seguían diariamente, estaba cerca de los palacios y a la misma vez ese hospital pues tiene una modernidad de que tiene cámaras internas en la capilla y todos los enfermos desde su habitación podían conectar con la capilla y podían rezar. ¿Por qué no se trasladó? Porque como teníamos esas restricciones, los hospitales no se podían entrar tan fácilmente. Era algo que sabíamos que cuando la Virgen se moviera la gente se iban a desplazar a verla. Iban pues a poner en riesgo y en compromiso a los sanitarios de aquel hospital. Entonces pues decidimos de que no se llevaba allí, ¿no? Los únicos sitios donde estuvo la Virgen, pues como bien sabéis, estuvo en Cádiz, en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, estuvo aquí, que parecía que era algo premonitorio, ¿no? Que en aquel momento pues no se sabía dónde la Virgen iba a estar. Y bueno, y en Los Terceros, en Sevilla, que fue donde se vendió. ¿Por qué estos 3 sitios tan cerquitas? Como he dicho anteriormente, a unas malas que nos hubieran cerrado perimetralmente, como siempre había unas horas o incluso algún día de tregua, pues podríamos desplazarnos y poderla recoger donde quiera que estuviera. Y bueno, llegó el día de la bendición. Fue uno de los días pues que más grande viví, ¿no? Porque pasaban por mi mente recuerdos y frases de tantísimas personas que estuvieron, que ya no estaban y bueno, y todo lo que conllevó la creación de la imagen de la Virgen. Y aquel día que la Virgen se bendecía pues parecía un sueño en el que cuando se comenzó a modelar parecía que no llegaría ese momento, por lo menos no me lo imaginaba de aquella manera. Y aquel día, bueno, pues también llegaron devotos de muchos lugares. Este ramo, precisamente, que tiene aquí la Virgen en las plantas, fue un ramo que todos los discípulos, ¿no? Como se llamaron desde aquel momento, pues le hicieron esa ofrenda a la Virgen. Y aquí podéis ver, a pesar de las restricciones y de los límites que teníamos, pues la iglesia estaba llena. De hecho, se retransmitió en directo a través de la página de la parroquia de Los Terceros y, como he dicho anteriormente, también fue bloque de noticias de Canal Sur, de los informativos. Y bueno, llega el momento en el que hay que empezar a moverse para buscarle el sitio a la Virgen. Yo en un primer momento, cuando empiezo a modelarla, pues calculaba, digo, a mí me la pedirán 8 o 10 hermandades, como mucho. Pero nunca me imaginaba que me iban a llegar 539 peticiones de 19 países del mundo. Como he dicho anteriormente, en algunos de ellos pues tuve que precisar de personas que hablaban ese idioma para poderme entender. Tengo que decir que ha sido un trabajo bastante duro, bastante complicado, aunque muchas veces desde fuera pues no entendieran y yo tampoco podía dar muchas explicaciones.
Pero claro, los seguidores y devotos de la Virgen decían, y bueno, ¿cuándo se va a saber el sitio? ¿Y por qué no te decides ya? Y todavía no lo sabemos. Pero es que me reuní con cerca de 530, a través o bien de reunión, los más cercanos, o videollamadas, o llamadas de WhatsApp, de Messenger. Y lógicamente pues tenía que atender al mayor número de personas que la habían solicitado. Era un compromiso porque en todos los lugares hacía falta la Virgen, en todos los lugares la querían, en todos los lugares había niños que lo necesitaban, personas mayores. Y era un compromiso bastante fuerte porque no sabía dónde ponerla. Seguíamos con los límites y las restricciones de espacio, ¿no? Para podernos desplazar. Me las tuve que ingeniar también. Ustedes estáis viendo ahí un documento que pone César, que es el nombre de una gasolinera. Y sinceramente tuve que hacer un engaño. Encontré a un amigo que trabajaba que de hecho es devoto también de la Virgen, y él fue quien me consiguió ese pase para que desde un punto a otro de España, si yo me tuviera que mover, pues no me pusieran impedimento. Como podéis ver aquí que ponía que el citado trabajador ocupa el puesto de técnico comercial de la gasolinera. Y sí es verdad que en alguna ocasión lo tuve que utilizar, pero la mayoría de las veces parece que tenía el camino abierto por la Virgen, que no me paraba nadie ni me encontraba nadie. Pero bueno, ahí estaba ese detalle anecdótico, ¿no? Y bueno, entre tantas peticiones, tantas reuniones y tantas historias, y bueno, puedo decir también otra cosita que tampoco la he comentado, tampoco quiero decir mucho porque en ese libro que está ya en cocina, pues también hay muchos detalles que no se han dicho, ¿no? Y lógicamente son cosas que yo he vivido, he sentido y quería que estuviera plasmado en ese libro. Pero bueno, como anécdota puedo decir que nos reunimos en Sevilla con una asociación que nos la pidió, nos la solicitó. Y bueno, esta asociación tiene una parte que estaba inscrita en el arzobispado, pero otra parte era como casi civil. Entonces yo lo que no quería es que la Virgen estuviera en una asociación civil, tenía que estar en una institución eclesiástica. Pero bueno, aquel día me reuní con ellos. Me citaron en un corralón que hay en Sevilla, no sé si alguno lo habéis conocido, la calle Castelar, que era el antiguo corralón de los artistas. Bueno, pues aquello allí ahora mismo ya no hay artistas, pero la gran mayoría de personas que frecuentan aquel corralón son hippies, con sus bicicletas, sus perros, sus litronas, y total, y allí en aquel hueco, también, en aquel espacio, pues esta asociación le habían cedido un local en donde se reunían y tenían sus 4 cositas allí guardadas. Pues allí tuvimos una reunión. Yo lógicamente cada vez que me reunía y me desplazaba, pues intentaba de ocultarme lo máximo posible porque me conocían por todos lados. Y si me veían en algún sitio en concreto, podían decir, la Virgen va a venir para acá. Entonces lo que no quería era levantar sospechas ni de dónde estaba ni de dónde podía ir. Bueno, pues estas personas en aquel corralón me preparan un lugar para que yo metiera el coche, que nadie lo viera. Y en aquel sitio pues había unos grafitis en aquel muro y demás. Pues allí aparqué mi coche. Bueno, pues allí había fiestas de todo tipo, cuando no se podían reunir más de 5 personas. Bueno, pues da la casualidad de que cuando terminamos la reunión, cogemos el coche. En este caso me acompañaba Valeriano, un amigo que todavía he escuchado hablar de él y bueno, ha sido mano derecha mía, ¿no? Para recibir algunos consejos y demás. Pues aquel día me acompañaba también, junto con mi sobrino. Pues cuando salimos, dejo a Valeriano donde él había aparcado su coche y nosotros nos volvemos para los palacios y él se iba para su pueblo. Y no me da tiempo a llegar a los palacios cuando recibo un WhatsApp con una captura de una imagen. Y resulta de que en aquel lugar donde mi coche había estado aparcado, había llegado la Guardia Civil y había desmantelado la fiesta que había hecho. Y o sea que el muro donde había estado el coche aparcado era la imagen de aquella, que si os metéis
en Emergencia Sevilla, creo que todavía está la publicación de aquel momento. Pero como siempre he dicho, parece que la Virgen me ha abierto puertas, me ha guiado por muchos lugares y en aquel momento me quitó así. Y bueno, ahí está la pregunta, ¿no? ¿Por qué Jerez? Yo siempre decía que ante esta incertidumbre que tenía, este peso que tenía encima, porque no es lo mismo cuando tú tienes que decidir entre 5 hermandades a cuando tienes que decidir entre 539. Entonces yo lo único que pedía, y muchas veces me enfadaba con ella, y le decía, digo, como tú no me des una señal, o yo seré tonto, inútil, pero yo no me doy cuenta de dónde te tengo que mandar. Y bueno, muchas veces lo digo que la miraba a la cara y parece que me sonreía. Y era como, yo decía, pero encima te vas a cachondear de mí. Pero bueno, cogía, me iba y hasta que un día, pues me aparece, como podéis ver aquí, en el llamado de la puerta, pues un ramito de jazmín. Y yo pues pensaba de que era alguna vecina, porque sí es verdad que en el tiempo que estuvo la Virgen allí, las vecinas del barrio, cuando pasaban por la puerta, que iban a los mandados y demás, pues un día entraba una, otra, se salía una, volvía la otra, coincidía con alguna. Yo lo que menos hacía en aquel tiempo era trabajar, pero bueno, gracias a ella nunca me faltó el plato de comida. Pero sí es verdad de que las vecinas pues tenían esa confianza como si fuera una vecina más del barrio. Y yo decía, pues esto supongo que será alguna vecina que la floreció jazmín y me los ha traído aquí para que se lo ponga a ver. Pero es que fueron apareciendo y mientras más temprano yo entraba en el taller, más temprano habían puesto los jazmines. Y la verdad es que eran horarios que una persona no creo que se levante para ir a llevar jazmines a la Virgen. Hasta incluso llegué a preguntarle a la vecina que tiene una panadería, que abre, bueno, pues bastante temprano, a 5:30, 6 de la mañana. Y un día le llegué a preguntar, digo, ¿tú has visto a alguien que ponga jazmines en mi puerta? Dice, mira, Juanma, yo cuando vengo para abrir la tienda, voy yo sola por la calle y de aquí no hay ni un alma. Dice, y además te voy a decir una cosa, alguna que otra vez cuando yo venía a abrir la tienda, ya había jazmines en tu puerta. Y sinceramente pues no sabía quién ponía esos jazmines. Pero curiosamente, cuando la Virgen estuvo aquí la primera vez, al yo atravesar la reja de ahí del santuario, pues me encontré jazmines en el suelo, que de hecho, igual que los que aparecen ahí en esa mano, me los encontré aquel día. Y bueno, ya en contacto con los miembros de la hermandad y demás, pues Rafa me comentaba en alguna ocasión que aparecían jazmines debajo de los paños del altar. Pues sinceramente lo tomé como una señal de que la Virgen pues estaba definiendo el sitio donde quería estar. Pues sinceramente no me lo pensé más, me puse en contacto con ellos y empezamos a fraguar todo el trámite oportuno para poder trasladar a la Virgen aquí. Como veis, se firmó unas escrituras notariales en donde pues se plasma las condiciones, no los privilegios, porque simplemente lo único que se pedía era que la Virgen estuviera en su altar, que tuviera culto y que las personas que se acercaran a verle pues siempre la tuvieran cerca. Y bueno, se firmó eso bajo notaria y ahí podéis ver las escrituras. Tengo que decir como anécdota también que cuando ya terminó todo el proceso notarial, esto se firmó en los palacios, cuando fuimos a pedirle la cuenta a la notaria, pues ella dijo que era un hecho histórico lo que habías hecho y que no me sale la palabra ahora mismo, pero la minuta o sus honorarios notariales estaban a disposición de la Virgen y sinceramente regaló ese trabajo a ella, ¿no? Porque bueno, era entre la congregación salesiana y nosotros, pues ella dijo que la Virgen la había elegido y que ella ofrecía su honorario a la Virgen.
Y bueno, y ya pues empezamos a preparar todo el trámite del traslado, como bien habéis visto muchas veces. Sinceramente aquel día, y lo tengo que decir porque así ocurrió, pero fue como si me desgarrara un trozo de mi corazón. Había significado tanto la Virgen para mí, ya no como calidad artística, porque había personas que les puede gustar más y personas que les puede gustar menos, pero emocionalmente significó muchísimo para mí. Pude representar a esa madre que perdí y sinceramente fue la imagen que me abrió las puertas al mundo. Y sinceramente muchas veces me decían, bueno, ¿y cómo vamos a plantear la despedida de la Virgen? Y digo, pues no lo sé. Ella sabrá cómo lo tiene que hacer. Digo, lo que sí tengo muy claro, que no seré yo quien la empuje para que salga por la puerta. De hecho, bueno, así fue. No fui yo quien la empujó. Ella se fue porque se tuvo que ir. Hubo personas que la llevaron porque se tenía que ir, pero nunca quedará en mi corazón el hecho de que yo la empujara para que se fuera. Porque aunque se fuera físicamente, siempre perdura en mi taller sus recuerdos, sus momentos que vivió, que han sido muchos, espiritualmente bastante, que algunos de ellos los comento en el libro y otros me los guardo, porque ha significado tanto que creo que son tan personales que debo de guardarlo. Y bueno, sinceramente sabía que venía a un lugar en donde la iban a querer, que ya la querían, y un lugar donde la iban a tener como una persona privilegiada, y de hecho podéis comprobarlo y podéis verlo. A la misma vez la iba a tener tan cerca, que bueno, yo creo que cada día tardo menos tiempo en llegar a los Palacios de Jerez. Pero cuando vengo para Jerez es como si viniera a ver a mi madre, que muchas veces es duro tener que ir a visitarla al cementerio, ¿no? Que todos sabemos que perdura en nuestro corazón. Pero cuando vengo a ver a mi madre aquí a Jerez, pues lógicamente vengo con una alegría y una ganas que parece que la carretera se me vuelve como la pista de un aeropuerto. No controlo ni la velocidad, muchas veces me dicen, levanta el pie. Y es que es tanta la ganas y la ansia que tengo de volverla a ver que tarde menos tiempo en llegar a Jerez que en llegar a Sevilla, que lo tengo a 20 minutos. Y bueno, llegó aquel día pues soñado, ¿no? En el que muchos de ustedes pues participasteis y la sentisteis, ¿no? Igual que tenía tan claro de que yo no iba a ser quien empujara a la Virgen para que saliera de mi taller, también tenía muy claro de que, aparte de que yo le dediqué a mis seguidores la creación de la Virgen, con aquella firma que puse en su espalda, también querían que fueran ellos los que fueran partícipes de este día y de este momento, ¿no? Que fueran ellos quienes la metieran en el templo. Y así fue. Hubo muchas personas que se desplazaron de muchos lugares de España, tengo que decir de España porque vinieron de Valencia, de Barcelona, de Madrid, de Granada, de muchos lugares, y fueron ellos los que la aportaron y la llevaron hasta. Y otro de los detalles fue que cuando la Virgen llegó a la puerta, pues bueno, mi familia se metió y era como un acto de entrega de que ya la Virgen pues era vuestra, ¿no? Y en aquel momento pues pasaron tantísimas cosas por mi cabeza y por mi corazón, porque es como sentirte con el deber cumplido. Cuando tú tienes un trabajo que hacer y lo terminas, sientes esa tranquilidad En este caso fueron muchos meses porque estuvo la Virgen luego un tiempo en mi taller hasta que la Virgen llegó aquí a Jerez. Pero durante ese tiempo fueron tantas cosas que cuando la Virgen atravesó el dintel de la puerta, pues sentía esa tranquilidad que decía, mi labor está cumplida. Ahora ya le toca a ella, ¿no? De atraer a esos seguidores, a esos devotos, y que ella actúe en esas peticiones que vosotros le hacéis, que bueno, como anécdota pues tengo que contar una, porque hay otras que no se pueden contar, pero cuando recibo aquella llamada de aquella persona que me pidió la primera bolsita de viruta, era una persona joven que era para su madre,
Su madre tenía, bueno, en este momento tendrá, creo que son 84 o 85 años, pero en aquel momento pues ya rondaba los 80. Y me pidió aquella bolsita de viruta porque a su madre le habían detectado un linfoma en la barriga que le ocupaba todo el vientre. A su madre no la podían operar por la dimensión y por la edad que tenía. Y bueno, y este hombre pues desesperado me pidió aquella viruta, la cual yo se la mandé urgente. Recuerdo que se hizo urgente, que el cartero vino a mi puerta a recogerla. Y resulta de que esta mujer, desde que se levantaba, pues tenía la viruta cerca de ella. Pues al cabo de los meses, cuando esta mujer va al hospital para hacerse un PET, que era una prueba para medir la dimensión que tenía el tumor, para ver qué cantidad de quimioterapia necesitaba, pues tiene la grata sorpresa que de ocuparle prácticamente toda la barriga se le había reducido el tamaño de una uva. Un linfoma que, bueno, la han estado tratando con radioterapia, pero la mujer está ahí ya con 84, 85 años y ella está bien, está perfecta, cuando en aquellos momentos le dieron meses de vida. Aquí más cercano pues tenéis la experiencia que se lo podéis preguntar a don Marco con su madre, que también pues le ocurrió algo parecido con una fibrosis pulmonar. Y después de haberle concedido la extrema unción y todo, 10 minutos después de haber llegado la Virgen aquí, pues don Marco habla con don Mario, le pregunta si la Virgen ha llegado, y cuando le dice don Mario que sí, le dice pues hace el mismo tiempo que ha llegado la Virgen que mi madre ha salido de la UCI. Y bueno, a día de hoy todavía tengo constancia de que la mujer sigue bien. Y como eso pues puedo contar infinidad de detalles, porque en todo este tiempo he sido prácticamente los oídos de la Virgen. Muchas veces decía, ahora puedo llegar a entender lo que una imagen escucha o siente cuando está en un altar. Porque todas estas peticiones, otras no, lógicamente todo el mundo no me contaba lo que le pasaba, pero la gran mayoría han pasado por mis oídos. Y sinceramente han sido cosas muy gordas y la Virgen ha actuado. Lógicamente la Virgen ha sido la transmisora, pero ha tenido mucho que ver la fe. La fe que, bueno, se mandó un comunicado al Vaticano a través de la Conferencia Episcopal de Madrid y bueno, lo declaró como un movimiento de fe. A mí llegaron sacerdotes tanto de Murcia como otro de Argentina que contactaba conmigo y sigue contactando prácticamente casi todos los días. Me decía que la labor catequética que se hacía cada tarde en los directos era muy complicado de que se consiguiera en una iglesia. Dice, toda la gente que tú tienes todas las tardes viéndote, yo en mi vida he podido llenar una iglesia con esa cantidad de personas. Entonces, sí es verdad de que humildemente, pues yo no tengo dotes ni de sacerdote, ni tengo estudios para poder dar catequesis o evangelizar, pero bueno, sinceramente y humildemente lo que yo sentí es lo que yo conozco, que también tengo que decir que he aprendido muchísimo de vosotros, porque lo que yo no sabía me lo había aportado a ustedes. Y simplemente pues yo aportaba lo que podía. Y si gracias a eso ha habido como mínimo 4 personas que han llegado al taller que yo conozca diciéndome que habían recuperado la fe, pues creo que ya mi trabajo está cumplido, porque he dado una imagen, he entregado una imagen al mundo que sirve de modelo y sirve de transmisor a la fe ante Dios. Y si en aquellos momentos se hizo un poquito más liviano, aquellas tardes de confinamiento, de austeridad, de incertidumbre y de miedo, pues sinceramente, como siempre digo, me siento orgulloso de haber contribuido con mi pequeña parte, mi pequeño granito de arena, a que todas aquellas personas que se sentían solas, pues en aquel momento se sintieran acompañadas. Y bueno, ya cuando la Virgen llegó aquí, pues ya tenía su altar preparado, un altar modesto, humilde, sencillo como es ella, pero sí es verdad que cargado de fe, cargado de ilusión y cargado de ganas. Y bueno, ahí podéis ver
una de las primeras fotos que le hicimos cuando la Virgen, creo que todavía no había llegado, fueron días antes de haber venido. Y bueno, y aquí podéis ver como muchísimas personas se han postrado delante de ella. Incluso tengo que decir que sacerdotes de otros países, porque había dos sacerdotes portugueses que han venido a ver a la Virgen como lugar de peregrinación, porque estos sacerdotes van publicando y a lo que se dedican pues ir a los lugares de peregrinaciones marianas. Y bueno, y estas personas pues también han estado aquí. Y bueno, como bien sabéis, pues muchas personas se desplazan de un lugar y de otro cuando van teniendo hueco, van teniendo tiempo, se van acercando a ver a la Virgen. Porque sí, una de las cosas que ella tiene no es lo mismo que cualquier imagen que está anclada a un barrio, un pueblo. Tenemos que decir que la Virgen, pues su devoción creció a través de redes sociales y de diferentes lugares del mundo. Entonces su devoción está repartida. Tenemos que comprender que cuando hacemos a lo mejor un acto, pues no puede venir todo el mundo, porque la persona que está a miles de kilómetros de aquí, lógicamente no se puede desplazar. Por eso siempre intentamos que todos los movimientos de la Virgen se hagan a través de redes sociales también, porque es la forma de acercarle eso que la Virgen quiso, ¿no? De que aquel lema que hay, ¿no? Que si Mahoma no va a la montaña viene Mahoma. Pues en este caso, si aquellas personas no pueden venir a ver a la Virgen, es la Virgen quien los visita a ellos. Y bueno, y ahí hay algunos de los mensajes de los milagros que os he contado, milagros que ha concedido, y bueno, aparecerán muchísimos en el libro en el que ustedes podréis contemplarlo. Y bueno, y aquellas personas pues, que sientan algún interés o alguna curiosidad por alguno, pues solamente me lo tiene que preguntar, que yo lo comento. Bueno, aquí os puedo leer algunos. Dice aquí, por ejemplo, durante el tiempo de confinamiento, como posteriormente en nuestra familia también nos hemos puesto en manos de nuestra Virgen del Confinamiento, no me atreví a comentarlo, pero nos hemos sentido escuchados. He sentido que escucha lo que pedimos. En todos los casos han sido y están siendo temas de salud, trabajo. Me atrevería a decir que es especialmente milagrosa. También tengo las virutas repartidas en 3 sitios. Una es para la suegra de mi hermana con un linfoma en grado máximo. Afortunadamente su estado ha mejorado. Le pido a la Virgen que le dé unos añitos más de vida. Esta tarde lo hablaba con mi cuñado, perdonad por extenderme tanto. Duermo con las virutas incluso en ocasiones debajo de la almohada y el olor de cedro me estimula. Aquí hay otro, nuestra Virgen del Confinamiento nos ha ayudado. Estas son tus campanas, cuñado. Esto era un hombre de la cabeza que padecía un cáncer terminal. Y bueno, su cuñada también se puso en contacto conmigo para que le mandara virutas y bueno, y ahí están, ¿no? Repican las campanas porque mejoró bastante, vaya alegría más grande. Ahora la marcha atrás y a recuperarse. Te queremos muchísimo. Total, como esto, tengo infinidad de mensajes guardados porque me hacían partícipe de aquel problema, pero también me hacían partícipe de aquella alegría cuando todo mejoraba. Y bueno, ¿y por qué el título de esta conferencia? Confinamiento, una devoción que traspasa fronteras. Pues aquí lo podéis ver. Hay personas que seguían a la Virgen. Pues bueno, ahí, fijaros aquí, podéis ver una persona que no sé decir su nombre porque está en chino. Y bueno, y hay personas aquí pues desde Guatemala, San Miguel de Salvador, Lima, yo qué sé, infinidad de lugares, ¿no? Aquí Antioquía, Bogotá, ahí os puedo mostrar también algunos más, pero serían cientos, incluso me atrevería a decir miles, las capturas y los mensajes que tengo pues de todo este tipo de personas que sienten y quieren a la Virgen. Entonces pues ahí podéis ver un resumen de cuando ya nos estabilizamos un poquito y pudimos hacer balance de toda la devoción a la Virgen. Pues ahí pudimos hacer y crear ese mapa desde todos los lugares que nos escribían en nombre de la Virgen y pidiendo favores a la Virgen.
como podéis ver, no hay un rincón de algún continente en donde no se haya hablado de la Virgen. Y bueno, y como me gusta terminar, este es un verso, un vídeo. Yo espero que cuando le dé al botón funcione, porque sabéis que las tecnologías pues es complicado. Pero bueno, es un verso que sin conocer a su autor todavía, como bien sabéis nuestro amigo Isi, pues él supo definir y supo plasmar todo aquello que yo sentí y escribió este verso que él mismo redactó. Lo habéis escuchado muchas veces, pero yo sinceramente no me canso de... No sé si se escuchará. No. Vamos a ver. No sé si el audio está conectado. Bueno, por lo que veo no se puede reproducir. Pero bueno, como bien sabéis, siempre me gusta terminar. Esta es una bonita historia de amor y fe a la Virgen, en la que tantas personas se sienten partícipes y tantas personas se han sentido vinculados a ella que yo creo que siempre debemos de recordar. Y como dije el otro día en la entrevista, que creo que fue ayer, la que me hicieron aquí en Onda Jerez, pues hablar de la Virgen para mí supone una alegría, un privilegio, un gozo, y nunca me cansaré, porque cada día aparecen cosas nuevas y aparecen detalles que merecen la pena de contar. Y como siempre digo, pues es una imagen que me abrió las ventanas al mundo, y es la más bonita historia, como he dicho, de amor y de fe a la Virgen que he podido vivir. Yo creo que habrá momentos en que se pueda igualar, pero creo que nunca se podrá superar. Así que nada, que os agradezco vuestra atención, vuestra participación, y si tenéis alguna duda, tenéis alguna cosita que se haya quedado en el tintero o algo que queráis que os comente, pues podéis hacer las preguntas que, como bien sabéis, amablemente os responderé. Bueno, pues como veo, creo que he conseguido el objetivo, que era de explicar. Y tengo que decir explicar, que no es explicar, es resumir, porque esos 3 meses dieron para mucho, y no solamente los 3 meses, sino desde aquel 19 de marzo que yo hice la publicación hasta el día de hoy, ha supuesto mucho, que seguirá suponiendo, y lógicamente nunca me cansaré de alabar y de querer a la Virgen, porque mi madre se fue, pero quedó otra aquí en la tierra, que es la Virgen del Confinamiento. Muchísimas gracias a Jerez Pasión por esta oportunidad que me ha dado, y sobre todo a mis hermanos de la Redención que nos han vuelto a acoger aquí en sus instalaciones. Y bueno, como he dicho anteriormente, cuando vengo al santuario, pues vengo a ver mi Virgen, pero también vengo a ver a parte de mi familia, ¿no? Porque ya forman parte de mi familia todos ellos. Así que nada, muchísimas gracias, ha sido un gusto, y aquí me tenéis para lo que necesitéis y lo que deseéis. Bueno, y tras conocer la historia, la emocionante historia de nuestra Madre del Confinamiento, pues como representante de Jerez Pasión, pues me gustaría agradecer en primer lugar a la Hermandad de la Redención Salesiana por la sociedad demostrada para poder realizar esta conferencia. Es por ello que pido la presencia de su hermano mayor, de don Juan Manuel Pina, para hacer la entrega de este recuerdo. Me permito el lujo de decir unas palabritas porque considero que es importante lo que voy a decir. En primer lugar, las gracias hay que dárselas tanto a él
como sobre todo a Juanma por contar con nosotros y darnos la oportunidad de que Juanma exprese lo vivido en aquellas fechas tan malas, ¿verdad? Siempre es bienvenido, evidentemente, como él bien dice, y para nosotros es una satisfacción, siempre y cuando se hable de la Virgen, y más del confinamiento. Aquí está su casa, y él lo sabe, don Mario, la comunidad, o sea que para nosotros es un halago. Lo primero eso. Lo segundo que quería comentar es que él no lo ha dicho, pero bueno, ahora toca dar un pasito más. Estamos inmersos junto con el obispado en que se le pueda dar una forma jurídica al movimiento este de la Virgen del Confinamiento, porque tanto Juanma como nosotros entendemos de que tuvo su momento, es una Virgen muy mediática, pero sí es verdad que está un poquito parada. Creo que ha llegado el momento de que se dé un pasito más. Las cosas de Palacio van despacio, pero no nos desanimamos, estamos ahí y en un futuro se verán cosas, creo que importantes y al nivel de lo que ella se merece y de todo lo que hay alrededor de ella, que es mucho. Creo que es una imagen con mucha unción y no se puede quedar en un altar simple y llanamente. Así que es lo único que quería decir, reiterar mis gracias a Juanma y a Sergio por dar la oportunidad a la hermandad de también estar en este acto que para la hermandad es muy importante. Así que muchísimas gracias. Nada. Y por supuesto, pues también desde Jerez Pasión queremos agradecer al gran protagonista del día de hoy, a Juan Manuel, por su participación y por su apoyo en nuestro 5º aniversario. Para nosotros es un orgullo y un honor contar con una persona de la talla de usted para nuestro aniversario, para una efeméride tan importante para nosotros. Me puedes tutear, ¿eh? Y la verdad que es un orgullo, de corazón. Muchísimas gracias por ofrecerte para colaborar y participar en nuestro aniversario, y es por ello porque desde Jerez Pasión queremos hacerte entrega de este recuerdo. Y bueno, pues ya sin más, pues llegamos al final de esta conferencia. Muchísimas gracias a todos los que la han hecho posible y os esperamos en el 5º acto del calendario de actos de nuestro 5º aniversario, que es la conferencia Costaleros, una cuestión de perspectiva, que estará a cargo del capataz don Tomás Pablo Sampalo Torres, la cual pues anunciaremos los detalles de la misma más adelante, ya que han habido algunas modificaciones a lo que habíamos anunciado en el mes de enero cuando presentamos el calendario de actos de nuestro aniversario. Sin más, pues ahora para finalizar, que mejor que finalizar si no hay ningún impedimento, en el santuario, a las plantas de nuestra Madre del Confinamiento, para podernos realizar una foto de familia y tener también momentos de oración con ella. Así que sin más dilación, pues nos vamos para estar con ella, y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia.